Hola a todos, bienvenidos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a este segundo webinar de BIM. Tenemos con nosotros a Daniel Hernández de parte de BIM como Systems Engineer. Y bueno, pues la vez pasada hablamos un poquito de backup más enfocado a Office 365 y algunas otras cuestiones de BIM. Y el día de hoy Daniel nos va a platicar un poco de qué hacemos con Azure, cómo funciona y bueno, cómo se desarrolla esta parte de integración con BIM y Azure. Y bueno, antes de comenzar, nada más les recuerdo que tenemos una casilla de preguntas y respuestas para que puedan estar interactuando con nosotros durante todo el evento y cualquier duda que tengan se las vamos a estar contestando. Y bueno, sin más, para no robarles más tiempo, pues los dejo con Daniel. Adelante, Daniel, bienvenido. No, hombre, perfecto. Muchas gracias, Mercy. No, como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, gracias ahí por la invitación. Esperemos igual que el contenido sea pues de valor, ¿no? Que vean por ahí cómo vamos moviendo toda esta protección hacia las cargas de trabajo que están ya viviendo en nube. Y bueno, por ahí me presento rápidamente. Daniel Hernández, ingeniero de preventa en BIM Software México, ya con un ratito ya en la compañía, cerca de 4 años. Entonces, conozco todas las soluciones. Esta parte de Azure es una de las que está ganando pues mucho terreno ahorita por la misma naturaleza de cómo se están dando las cosas con sistemas que están distribuidos. Quizás no se tiene la capacidad ahorita para responder a las demandas que tienen los data centers on-prem. Entonces, estamos viendo muchos cambios ahorita en cómo se hace TI, ¿no? Cómo tenemos estas cargas de trabajo distribuidas. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de esta solución en específico que nos hace pues tener toda esta protección de las cargas de trabajo que están en Azure, que bueno, hay que respaldarlas, ¿no? Al igual que como lo mencionabas, la parte de Office 365 es igual, es completamente otro tema, pero hay que respaldarlas, ese es el mensaje, hay que respaldar estas cargas de trabajo. Ahorita vamos a ver cómo está por ahí el tema de la responsabilidad compartida de estas cargas de trabajo que están viviendo en Azure y cómo nosotros como dueños de los aplicativos y de los datos tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a verlo incluso en un demo. Traigo por ahí un demo preparado para poder ver la solución, aunque sea la parte más, digamos, como el overview general de esta solución, ver cómo se integra con lo que ya se tiene en los data center on-prem, para poder también administrar ambas consolas desde una misma, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver justamente toda esa parte, pero bueno, vamos, si quieren, aquí entrando un poco en contexto. Igual, como dijo Mercy, la parte de las preguntas, por favor, váyanlas poniendo. Voy a hacer algún par de pausas y al final también voy a tener una sesión de preguntas, ¿no? Para que pudiésemos resolverlas todas o agrandarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo va aquí el tema de lo que les platicaba, ¿no? ¿Cómo se tiene el panorama de los centros de datos? Tenemos todavía equipos físicos, ¿no? Y tenemos máquinas virtuales que están on-premise y bueno, estamos viendo ahí cómo tenemos esa distribución y bueno, definitivamente vemos que va a haber más máquinas en las nubes, entonces de ahí la necesidad de que se tengan que estar protegiendo esas cargas de trabajo que van a estar en la nube es un hecho, ¿no? Cada vez encontramos pues más cargas de trabajo que se están yendo para ese stack, ¿no? Para toda esta parte de nube pública, por todas las ventajas que tiene, ¿no? Y bueno, esta lámina también nos ilustra un poco cuáles han sido las causas de alguna caída, de alguna indisponibilidad de los centros de datos o de los aplicativos, y muchas fueron causadas por temas de infraestructura y de red. Igual me tocó estar del lado de la administración y sé que no es fácil mantener un data center, hay muchas cosas a considerar, entonces esa parte es lo que también nos hace que vayamos mucho a la nube, ¿no? Que vayamos mucho a utilizar esas cargas de trabajo, quizás bajo demanda. Hay muchos casos de uso, por ejemplo, las tiendas que tienen sus portales de venta muy saturados en cierta época, sus épocas fuertes, el Buen Fin y eh, todas estas temporadas, bueno, pues pueden hacer que necesiten servidores por únicamente una temporada. Entonces, quizás lo contratan de alguna nube
y bueno, lo utilizan en esas fechas nada más, ¿no? Por ahí esa parte. Y bueno, por aquí vemos que muchas de las causas de las indisponibilidades fueron temas de infraestructura, ¿no? Ahí retomamos, hay que tener todo el tema del aire acondicionado, la parte de la electrificación, UPS, y bueno, ya seguramente conocen todos esos temas. Entonces, esto es importante porque está haciendo que se vayan muchas cargas de trabajo a la nube. Y bueno, esa parte que les decía, ¿no? La responsabilidad que tenemos como dueños de los datos de sí sacar el respaldo, ¿no? Los datos y la información siguen siendo responsabilidad del dueño, ¿no? Del dueño de los datos. Y bueno, hay por ahí algunas cosas que ya pasan a ser responsabilidad de Azure en este caso. De hecho, esta es información de Microsoft directamente, ¿no? Donde, bueno, desde la parte física, la parte de redes de host y toda la parte de sistemas operativos y controles de red, eso sí es algo que ellos proveen, pero la parte de los datos es nuestra responsabilidad, por lo cual tenemos que hacer sí o sí un respaldo. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿de qué se trata el respaldo de BIM para Azure? Bueno, simplemente tenemos la posibilidad de hacer el respaldo de BIM para Azure y la integración con Backup and Replication. Y bueno, ¿en qué consiste? Simplemente es un respaldo nativo, sin agentes. Ahorita les voy a hablar igual un poco de las características, pero bueno, es una arquitectura segura y por supuesto es una appliance eh, que se hace el deploy directamente en Azure. Y bueno, podemos ahí administrarlo directamente por una consola web que se utiliza para hacer toda esta administración. Tenemos un control de costos muy bueno, igual lo vamos a ver en el demo para que vean cómo se calcula el control cómo se controla toda esta parte de los costos y ustedes no tengan sorpresas al momento pues de que les llega alguna facturación, ¿no? Ahí les dice cuánto se va a calcular por el tema de los snapshots, que también es uno de los tiers que ocupamos para hacer este respaldo, y la parte de los respaldos que sacamos también, almacenamiento por objetos. Entonces, la parte de que también está listo para este tipo de nubes híbridas, ¿no? Donde tenemos algunas cargas de trabajo todavía en nuestro data center y algunas en la nube pública. Podemos tenerlo, y lo vamos a ver también en el demo, podemos tenerlo en la misma consola de administración todo, ¿sale? Para poderlo ver, monitorear, ejecutar los respaldos desde ahí. Ya les voy a platicar de qué se trata. Pero veamos un poco las características. Les decía, es un respaldo que no requiere agentes, que es nativo de Azure y que se hace pues, directamente en el stack de Azure, ¿no? Ahorita vamos igual a ver la arquitectura, pero de manera general es así, es basado en políticas. Nosotros simplemente generamos una política y bueno, todos estos snapshots de Azure van a ser nuestro primer tier de retención, quizás para una recuperación muy rápida. Y la parte de los respaldos, ¿no? Nos lo podemos llevar también hacia un almacenamiento por objetos, ya sea para poder tener una copia en otro lado, y bueno, eso se puede administrar desde la consola de Backup and Replication y quizás sacar una copia de ahí y llevarlo, no sé, a un dispositivo on-premise, por ejemplo, o llevarlo a otra nube que nosotros quisiéramos tener como segunda copia de nuestros respaldos. Eso se puede hacer. Y bueno, algo que también incluye la solución es consistencia con las aplicaciones, es decir, eh, vamos a poder interactuar con el sistema operativo que haya al interior de las máquinas. Esto es algo que por ahí se liberó, me parece que en la versión 2. Y bueno, vamos a poder hacer esa parte, ¿no? Vamos a tener, les decía, recuperaciones muy rápidas. Vamos a poder recuperar a un snapshot que van a ser quizás esos puntos de recuperación que nos van a permitir recuperar, pues, de manera muy rápida. Simplemente regresamos la máquina virtual a ese punto de recuperación y bueno, continuamos con la operación. La parte del cálculo de costos de respaldo, eso lo vamos a tener bien claro. De hecho, en un panel nos dice cuánto estás ocupando por snapshots, cuánto estás ocupando por la parte de respaldos y por las transacciones que se generan para hacer eh, todas estas actividades de protección. Entonces, todo eso se lleva pues muy monitoreado y nosotros podemos ir
quizás ajustando lo que nosotros queremos gastar de acuerdo a lo que como organización se nos requiere de RPOs y RTOs, y que bueno, estén por ahí dentro de un presupuesto. Entonces, todo eso se puede controlar y veíamos que también podemos enviar hacia almacenamiento por objetos, ¿no? Hacia los diferentes tiers de almacenamiento para tener una retención a largo plazo. Es decir, no tengo que tener todo en snapshots, que es quizás la parte más costosa, ¿no? De tener snapshots directamente del almacenamiento de Azure, sino que podemos enviarlo a los diferentes tiers de almacenamiento por objetos para poder tener nuevamente retención a largo plazo, quizás algún esquema de tipo grandfather, father y son, con estos semanales, mensuales, anuales, y poder tener también temas de cumplimiento, ¿no? De que nos exija que no se tengan los respaldos en el mismo sitio, sino que a lo mejor lo podamos tener en otra región, eso se puede hacer. También otra de las características es que podemos tener soporte multisuscripción, eso se puede administrar entre las diferentes suscripciones que tengamos y bueno, podemos estar haciendo por ahí algunos movimientos entre ellas, hacer alguna restauración hacia otro lado, lo que les decía, ¿no? Vamos a aislar también los respaldos de, quizás para temas de cumplimiento, o como lo dice en esta lámina, para temas de ransomware, vamos a poder aislar esos respaldos del ambiente productivo completamente. Entonces, nos lo llevamos, por ejemplo, a otra suscripción o a otra región y lo podemos aislar sin ningún problema. Quizás por aquí importante mencionar la parte de las APIs, podemos también ahí integrar y automatizar algunas tareas con alguna otra aplicación que tengamos en el entorno, ¿no? No sé, se me ocurre que vamos a liberar alguna nueva aplicación, entonces con esta automatización que se puede hacer a través de los APIs, podemos quizás lanzar un respaldo antes de, no sé, lanzar en vivo la aplicación, ¿no? Ese puede ser un caso de uso. Eh, Tener la movilidad de los datos, es decir, podérmela llevar de alguna nube a otra o de mi data center on-premise hacia Azure o de regreso, ¿no? Porque también es el caso que se da. Entonces, de manera general, esas son las características que se tienen para Azure. Ahorita creo que ahorita que lo veamos en el demo les va a quedar muy claro, pero bueno, la parte de cómo se ve es una arquitectura bien simple. Tenemos este appliance que es un appliance que se hace el deploy directamente en Azure y lo que necesitamos, bueno, es simplemente este primer tier, son los snapshots de máquina virtual que se almacenan como tal, como el primer tier del primer punto de retención. Y bueno, a través de de unas pequeñas máquinas virtuales llamadas workers, podemos enviarlo hacia almacenamiento por objetos. Y bueno, aquí ya las posibilidades pues son muchas, ¿no? Es a través de este almacenamiento por objetos, yo lo puedo conectar, por ejemplo, con mi consola de respaldos que tenga en mi data center on-premise y bueno, de ahí efectuar diversas actividades como restauraciones, como llevarme una copia a otro lado, etcétera, ¿no? Entonces, ya, esta parte del almacenamiento por objetos nos da esa posibilidad de quizás de llevarnos, de tener toda la portabilidad de estos respaldos y de también mantener una copia aislada completamente del ambiente productivo, porque recuerden que los snapshots, bueno, tienen por ahí cierta dependencia del ambiente productivo de las máquinas virtuales. Entonces, al tenerlos ya en un almacenamiento por objetos, le quitamos completamente esa parte, les decía, incluso lo podemos poner en otra región, en otra suscripción, y listo, ¿no? Tenemos esta parte de la administración completamente desde un servidor de backup and replication típico que podamos tener en nuestro data center on-premise o en otro ambiente. Entonces, por ahí las formas de restauración. También podemos hacer restauraciones a nivel de archivo desde ambos tiers, es decir, desde los snapshots de máquina virtual como también de la parte del almacenamiento por objetos. Se puede hacer ese tipo de recuperaciones. Igual a nivel de volumen se puede hacer desde ambos.
Y bueno, un esquema quizás que les estoy platicando es la parte de Backup and Replication, donde podríamos, no sé, llevarnos una copia hacia algún repositorio on-premise, es decir, ya generé mis snapshots en Azure, ya generé por aquí mi respaldo a nivel de blob, lo almacené por ahí. Con Backup and Replication puedo tomar ese blob y puedo sacar una copia hacia un repositorio local, por ejemplo. Puedo hacer una restauración hacia máquina virtual de mi data center on-premise, no sé, para algún esquema de recuperación. Me lo puedo llevar a alguna otra nube también para algún esquema de contingencia. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, a ver si me ayudas ahí a ver. Por aquí creo que ya veo un par de preguntas. No, parece que era nada más un anuncio. Perfecto, entonces, de manera general, ese es el contexto de BIM para Azure. Entonces, me gustaría que pasemos a ver la demo y quizás, bueno, regresamos por ahí a alguna sesión de preguntas y que me vayan pues por ahí comentando qué les parece esta solución. Seguramente ahorita que la vean les va a hacer mucho sentido, ¿no? Para aquellos que tienen cargas de trabajo en Azure. Entonces, déjenme por aquí compartir ahora otra pantalla. Y listo, me parece que ahí ya me ven, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces les decía, este es el equipo que se implementa directamente en Azure. Esto lo pueden buscar en Marketplace y como BIM Backup for Microsoft Azure y va a aparecer este appliance que básicamente se administra desde aquí y bueno, también tiene integración con la consola de Backup and Replication típica que es esta. Entonces vamos a darle un paseo a esta consola. Yo desde aquí puedo generar mis políticas. Bueno, puedo tener una vista de cómo se está comportando, ¿no? Cuántas máquinas virtuales tengo protegidas. Puedo ver, algo que no mencioné es que también se soporta el respaldo de Azure SQL. También se puede hacer ese respaldo de ese servicio, ¿no? De esa base de datos. Y bueno, de máquinas virtuales, por supuesto. Entonces, les decía, es una administración basada en políticas, donde yo simplemente genero una y vamos a abrir una para que se entienda bien el concepto. Yo elijo la fuente o le pongo algún nombre, alguna descripción, elijo las máquinas que van a estar siendo protegidas, ¿no? Yo aquí puedo decir si quiero agregar un grupo de recursos, una máquina virtual o por etiquetas o una suscripción completa. En este caso, tenemos agregadas 4 máquinas virtuales y son las que se están respaldando en esta política, ¿no? Por supuesto, se pueden hacer exclusiones. Puedo tener la parte de procesamiento consistente, les decía, por supuesto que podemos hacer snapshots que son application aware, es decir, que interactuamos con las aplicaciones para hacer un respaldo consistente y todo esto nuevamente, todo esto es sin agentes, ¿sale? Todo esto se hace a nivel nativo de Azure. Entonces, en este caso está apagada, pero se puede hacer tanto la parte de Windows en Application Aware como la parte de poner algún script, ¿no? En caso de que tengan alguna máquina virtual que tenga alguna aplicación específica y que digan, ah, no, esta máquina virtual la tengo que, no sé, poner en modo de respaldo para que sea consistente el respaldo y no queden transacciones a medias. Eso lo puedo hacer también desde aquí. Puedo agregar algún script que se ejecute antes de hacer el respaldo, ¿no? Y para que lo haga consistente. Los destinos, por supuesto, aquí lo tenemos mapeado hacia snapshots y hacia respaldos. ¿Vale? Yo aquí puedo habilitar los respaldos y en una parte más adelante yo digo cuántos voy a estar manteniendo, pero bueno, aquí están habilitados tanto los snapshots como los respaldos
a través de un calendario, ¿no? Que le pongo, por ejemplo, aquí que se mantengan 3 snapshots y 21 días de respaldos, por ejemplo. Esto nos hace que tengamos un esquema pues con bastante costo-beneficio para poder tener una recuperación muy rápida con los snapshots, no tener que restaurar, sino mantener esos snapshots ahí para una recuperación muy rápida y a largo plazo, bueno, aquí lo tenemos a 21 días, mantener esa parte del respaldo en un almacenamiento por objetos, ¿sale? Entonces aquí me dice qué repositorio quiero utilizar. Son repositorios que ya previamente dimos de alta en este demo. Y lo que les decía, se puede hacer una retención semanal, por ejemplo, para mantener esos respaldos semanales, mensuales, anuales. También se puede ejecutar desde aquí. Y la parte interesante que les decía, ¿no? Del estimado de costos. Aquí nos puede decir, por ejemplo, de esos snapshots, estás consumiendo esta cantidad, este cálculo. Y aquí te dice, por ejemplo, de esta política en específico que me está respaldando 4 máquinas, este es mi costo a nivel de snapshots, a nivel de respaldos y a nivel de transacciones, ¿no? Que como saben, esa es una de las modalidades de cobro que tiene Azure. Las transacciones que se realizan al interior del ambiente es lo que se factura. Entonces, básicamente, así se hace de sencillo el tema de la estimación de costos. Nos dice cuánto estamos consumiendo por cada rubro y listo. Entonces, aquí tiene algunos settings adicionales, por ejemplo, la parte de notificaciones, la parte de que se reintente la política X número de veces. Esto es está como portado de la parte de Backup and Replication. Y listo, básicamente así se crea una, una política de respaldo, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, es igual, muy intuitiva como la parte de Backup and Replication. Y aquí estamos teniendo ya snapshots y también respaldos hacia un almacenamiento por objetos. Entonces yo aquí podría pues verlos, ver cuáles son los que tengo disponibles, quizás iniciar una restauración a nivel de máquina virtual completa, a nivel de disco, a nivel de archivo, por supuesto, y todo eso, bueno, pues yo puedo elegir de qué puntos de restauración lo quiero hacer. Entonces, esta parte es muy intuitiva, ¿no? Realmente el poder hacer estas políticas. Y la parte que les comentaba está completamente integrado con Backup and Replication. Es decir, si ya tienen Backup and Replication en su data center on-premise, pueden agregar aquí en esta parte, en servidores administrados, agregamos esta consola o este appliance de respaldo. Se agrega aquí únicamente pues con las credenciales de acceso. Vamos a decir dónde está, bueno, cuál es mi cuenta, en qué suscripción está y qué máquina virtual es, ¿no? Porque yo podría tener más de una instancia. Entonces aquí, bueno, el tipo de conexión, las credenciales y listo. Básicamente, esto nos va a permitir realizar operaciones también ahí de monitoreo y actividades de respaldo también desde mi consola de respaldos. Yo desde aquí podría darle iniciar y no tengo que estar entrando a la consola de Azure, sino que si ya tengo esta consola de Backup and Replication, simplemente puedo administrarla completamente desde aquí, sacar a lo mejor el tema de estadísticas. Puedo también ver el repositorio que se está ocupando para respaldos, ¿vale? Esta es la política que estábamos viendo, es la política Azure Policy 100, que es la que estábamos ahorita justamente explorando. Es esta, vamos a editarla. Azure Policy 100, que nos tiene esas 4 máquinas virtuales, ¿no? Entonces, una vez que ya se tiene ese respaldo, yo aquí podría tener también opciones de restauración. Yo podría hacer incluso un Instant Recovery, ¿no? Hacia mi data center on-premise, que Instant Recovery es esa característica que nos permite montar de manera inmediata los respaldos como máquina virtual en mi ambiente. Puedo recuperar también a nivel de archivo, puedo exportarlo como discos virtuales o llevármelo a alguna nube alternativa, ¿no? Entonces,
todas las bondades que se tienen en Backup and Replication se pueden aprovechar una vez que tenemos integrados tanto el repositorio como la parte de este appliance que está directamente en Azure. Entonces, una vez que está aquí, y les decía, tengo la posibilidad, aquí está, de poder también moverlo, quizás con un trabajo de copia hacia otro repositorio, hacer restauraciones. Yo podría traerme una máquina que tengo en Azure y restaurarla en mi ambiente on-premise, ¿no? Si ese fuese el caso que quisiéramos hacer, lo podemos hacer, por supuesto. Entonces, restauraciones también a nivel de archivo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Cómo ven la solución? ¿Qué les parece? Muy interesante, Dani. Todavía no tenemos preguntas, pero estamos abiertos a que nos manden sus preguntas o si en este momento no quieren hacerlas y quieren contactarnos posterior por correo, pues estamos abiertos. Perfecto, perfecto. Se ve bastante intuitivo, ¿no, Mercy? La solución es muy al estilo de BIM, muy al estilo eh, simple y fácil de utilizar. Entonces, realmente estamos portando esas características hacia la parte de Azure. Sí, de vista se ve muy fácil, ya falta después que nos digan en una prueba de concepto de más y ya vayamos viendo cómo funciona. De hecho es algo de lo que siempre promocionamos, pues que se tenga una prueba de concepto donde puedan ver exactamente cómo se comporta, pues con su ambiente, con su conectividad, etcétera, ¿no? Entonces, nos gusta mucho hacer pruebas de concepto. Pues no sé si tú ya finalizaste, Dani, nos quieres hacer algún otro comentario, pero si no, yo voy a ir invitándolos a que nos escriban por correíto, les vamos a mandar la presentación y las grabaciones y como comentó Daniel, tenemos para ustedes pruebas de concepto, demos, si ya quieren que un especialista vea el caso de negocios ya en particular y hagamos, digamos, un mapa de cómo seguirían los siguientes pasos, con muchísimo gusto. Pues de mi lado sería la información que traía Mercy. Creo que alcanzamos a cubrir ahí desde inicio a fin de cómo funciona, cómo se hace el deploy, la parte de las políticas y, bueno, temas de restauración. Y, bueno, abierto ahí, por supuesto, a cualquier duda que pudiera existir del tema. Y adelante, por supuesto, si podemos ver algún escenario donde nos digan, tenemos tantas máquinas ya sea on-premise o en un ambiente híbrido y queremos ver qué opciones podemos tener, por supuesto. Excelente, pues muchísimas gracias Daniel por acompañarnos por parte de BIM, por brindarnos este espacio y también gracias a todos los que nos acompañan, nos están brindando un pedacito de su viernes, los agradecemos muchísimo y bueno, pues estaremos en contacto por correo, cuenten con que les vamos a enviar lo que les prometimos y bueno, no duden en contactarnos. Mil gracias y que tengan muy bonito viernes. Gracias, Mercy. Cuídense y buen fin de semana.